¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, nuevamente con usted. Sí, hoy cerramos la enseñanza de este proyecto que hemos tenido durante esta semana, una semana que hemos estado compartiendo con usted el tema de la Pascua. El propósito de todo esto es pedirle a Dios un milagro en cada hogar. Y créame, hemos tenido una respuesta maravillosa. Mucha gente ha recibido un milagro en su hogar, un milagro en su vida, un milagro en su familia, y eso nos anima, nos da gozo para que nosotros podamos continuar compartiendo esta palabra de fe. Así como el apóstol Pablo predicaba, esta es la palabra de fe que predicamos. Así nosotros hacemos también. Compartimos la palabra de Dios para que usted la crea, y creyendo esta palabra que cobra vida en usted, haga y produzca el milagro que usted está pidiéndole al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Hoy cerramos esta semana y el tema es la Pascua del nuevo pacto. Sacrificio, carne y sangre. La Pascua del nuevo pacto. Sacrificio, carne y sangre. Tres elementos, sin duda, que son importantes en este contexto de la celebración de la Pascua, que son importantes en el contexto en el que Dios establece su pacto con Moisés para aliviar al pueblo de Dios de la carga que le produce el pecado. Dicho de otra manera, para perdonarlos de sus pecados, para librarlos de la condenación y del juicio eterno de los pecados que cometían en ese tiempo. Y en ese pacto, el Dios de Israel, instruye a Moisés y le dice qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Todo esto usted lo puede leer con mucha calma desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7 del libro de Deuteronomio. El cordero del que proceden la carne y la sangre. Este es otro punto que nos gustaría mucho que usted considerara en su reflexión. Hay un cordero del que procede la carne y la sangre que será utilizada para celebrar la Pascua. En el antiguo pacto se describen cada uno de los sacrificios de diferentes animales con un propósito. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 7, Dios establece qué animal ha de usarse y cuál es el propósito con ese animal. De esta manera aparecía en el escenario un sacrificio, aparecía la carne de un animal y aparecía la sangre de ese animal que se había sacrificado. Y cada uno y cada sangre tenía un propósito. Presentamos nosotros ahora a Jesús como Cordero y sacerdote del nuevo pacto. Nosotros podemos unir estas dos grandes enseñanzas bíblicas. Lo que hacía Aarón y sus hijos en el templo y lo que hace Jesús como Cordero en la presencia de Dios. En ese gran escenario a cielo abierto en el que Jesús es al mismo tiempo el Cordero y el sacerdote que estará ministrando para que todo el mundo alcance el perdón de sus pecados y con esto la salvación y la vida eterna. Vamos ahora entonces a lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 1, verso 29 dice la Escritura: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro método, ni humano ni inhumano, que quite el pecado del mundo entero, porque Dios estableció que el único medio por el cual habría de ocurrir esto es mediante el sacrificio de Jesús en la forma de Cordero. En Juan capítulo 3, verso 14 dice la Escritura:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si usted nos ve y nos escucha por primera vez, queremos que esta palabra se quede en su mente y en su corazón. Si usted está pasando por una situación difícil, si usted entiende que su vida es un desorden y que ya no puede más con su vida, probablemente hasta ha intentado hacerse daño por usted mismo, nosotros le decimos que hay una solución bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre usted o cualquier persona en el mundo entero. Esta alternativa es Jesús. Jesús se presenta delante del mundo entero como ese cordero que aliviaría de la carga del pecado al mundo entero. A todo aquel que cree, a todo aquel que creyera, a todo aquel que creerá en este sacrificio, esa carga que produce el pecado le será quitada. Y en su arrepentimiento hallará perdón de pecados. Y en el perdón de pecados hallará salvación o justificación y vida eterna. No tarde más. Puede intentarlo. Aún cuando nosotros estamos reflexionando en la palabra, usted puede abrir su corazón y dejar que el Espíritu Santo ministre su vida. Le garantizo que si lo hace desde este momento, cuando el mensaje termine, su vida no volverá a ser jamás igual, porque recuerde que Dios es omnipresente y Él está justo al lado suyo, justo al lado de los que invocan su nombre, justo al lado de aquellos que quieren acercarse a Él, porque la Biblia dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Justo Él mismo envía a su Espíritu Santo para que Él, el Espíritu Santo de Dios, lo guíe a Dios y encuentre el oportuno socorro a su necesidad, a su quebranto, a su lloro, a su lamento, a su angustia, a su tribulación. Corra, corra rápido. Déjese que el Espíritu Santo le tome de la mano y lo encamine en dirección al Padre, porque ahí en el Padre, en la presencia del Padre Celestial, usted encontrará paz, no como el mundo la da, una paz definitiva a su vida. En Juan capítulo 6, verso 56, dice la Escritura, en el verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre vive, me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. La celebración de la Cena del Señor consiste justamente en tener en la mente lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Esto es, sacrificar un cordero, cocerlo al fuego, comerlo y de la sangre untarla en los postes y en el dintel de la casa. Porque esta es la Pascua de Dios. Es el día en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, del cautiverio en el que se encontraba en el pueblo de Egipto, para ponerlo en libertad. Sí, para ponerlo en libertad con un propósito. Cuando Dios envía a Moisés, le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto a adorarme. La libertad que Dios le dará en ese mismo instante por causa de la fe es justamente para que usted empiece a tener una relación personal con Dios. Sí, es para que usted aprenda el camino de la adoración. Porque si usted comienza en la humillación, en ese camino de adoración, usted logrará la exaltación del Dios de Israel. Y Dios mismo, si usted se humilla, usted será exaltado. Eso dice la Escritura. Porque al que se humille, será exaltado. Y el que se exalte, será humillado. Vamos pues entonces a buscar este propósito juntos. Caminemos de la mano del Espíritu Santo
y dejemos que su palabra, que es poderosa, cobre vida en cada uno de nosotros y en ese día ocurra un milagro en su vida, ocurra un milagro en su hogar. ¿Estaría usted dispuesto? Yo le pregunto, ¿qué perdería si lo intenta? No va a perder nada. Su vida no volverá a ser jamás, jamás igual. No porque yo lo diga, sino porque yo creo en un Dios que es poderoso, en un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que Él es el que tiene el poder para deshacer los yugos de esclavitud, llámense como se llamen, para deshacer las cadenas a los apetitos de la carne, llámense como se llamen, a deshacer las obras de Satanás en su vida. Él, el Dios de Israel, tiene el poder para hacerlo y lo único que usted requiere, lo único que usted necesita es creerle a Dios y hoy ocurrirá un milagro en su vida. Y Cristo, dice la Escritura, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Lo único que requerimos es creer. Hay un pacto con una serie de protocolos, capítulo 1 al 7 del libro de Levítico. Y el pueblo creyó en ese pacto y creyó que su condición cambiaría después de realizar el sacrificio del animal correspondiente. Israel creyó en ese pacto. Israel cree en ese pacto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿podrá creer en el nuevo pacto, en el pacto que Dios hizo ya no con Moisés, sino con Jesús? Y ese pacto era verse él mismo, Jesús en forma de cordero, y sellar ese pacto con el derramamiento de su sangre para que hubiera perdón de pecados. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no creer en este pacto? ¿Por qué no cerrar los ojos y decir, Señor, yo entiendo lo que dice la Escritura? Yo entiendo y acepto el pacto que hiciste con Jesús. Ahora yo vengo delante de ti como pecador, me confieso como pecador y te pido que este sacrificio realizado y dirigido por Jesús como sumo sacerdote impacte mi vida y ese pacto cobre vida en mí y perdones mis pecados por el sacrificio de Jesús en forma de cordero. Hay un mundo de billones de seres humanos en el planeta que aún no conocen a Jesús. Hay muchos hombres y muchas mujeres alrededor de este planeta que conocen a Jesús solamente por las 5 letras, pero no han ido más allá de esas 5 letras. Necesitamos ver la Escritura para conocer a Jesús, para saber quién es Jesús, para saber qué hizo Jesús, para saber qué hace Jesús por todos nosotros. Y cuando esa revelación, cuando el discernimiento de la palabra escrita cobre vida en nosotros, amaremos a Jesús como jamás y como nunca. Ya no lo veremos en una figura humana que nos han presentado con 5 letras. No, ahora lo veremos como Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de David, Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, el pan de vida, Jesús, el agua de vida, Jesús, el alfa y la omega, Jesús,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda la Biblia nos dará testimonio acerca de Jesús y nuestra relación con Él cambiará de forma radical. Por favor, no pierda esta oportunidad. Usted ya tiene una religión. Bueno, yo no tengo problema con las religiones. Usted ya tiene una religión, pero yo le estoy proponiendo algo diferente a una religión. Yo no le estoy proponiendo una religión, le estoy proponiendo una relación. Comience a buscar a Jesús hasta convertirlo en su amigo, hasta convertirlo en su Señor y en su Salvador. Nuevo pacto. ¿Qué cosa es el nuevo pacto? Bueno, vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Se refiere al primer pacto o al antiguo pacto. Si ese hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de un nuevo pacto. Pero como no fue perfecto, porque el sacerdote tenía que ministrar primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Así es que no lograba esa perfección hasta que vino Jesús, porque era necesario, como estamos leyendo, que este animal sin defecto fuera perfecto y que no hubiera necesidad de un segundo sacrificio, ni de un tercero, ni de un cuarto, ni siquiera buscar como alternativa algún otro animal. Era el Cordero de Dios que presenta Juan, el Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. En el verso 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Y yo, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí, a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Usted lee este pasaje bíblico, en este último versículo que acabamos de leer dice, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. ¿Cuánto tiempo tardará en desaparecer el antiguo pacto y aparecer el nuevo pacto? El tiempo que tomará usted en recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador y reconocer en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el tiempo que tarda en desaparecer el antiguo pacto y aparecer el nuevo pacto. En el momento en que sucede su conversión al nuevo pacto, damos por hecho que el antiguo pacto ha expirado en su vida y en la mía. Por lo cual, entonces eso ocurre de la siguiente manera. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré
y seré a ellos por Dios. En el primer pacto las leyes estaban escritas en piedra. En este nuevo pacto, Dios establece su ley en la mente y en el corazón de todo aquel que lo desee. ¿Qué significa ahora entonces? Que usted vivirá en obediencia a la voluntad de Dios establecida en su mente y en su corazón. ¿Cómo ocurre esto entonces? Dios da instrucciones a la iglesia a través de los apóstoles y de los profetas, y en el Nuevo Testamento a través de los discípulos y los mensajeros de Dios y todos los que escribieron la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Esa palabra entonces usted la leerá, y esa palabra que leyó se escribirá en su mente y en su corazón. Y cuando venga la ocasión y usted esté a punto de caer, esa ley que fue escrita en su mente y en su corazón le salvará la vida, sabiendo que lo que va a hacer es pecado y que no debería usted hacerlo. Por lo tanto, si usted no peca, entonces no hay condenación. Y si no hay condenación, entonces no hay muerte. Y usted vivirá para siempre con el Señor. Esa es la ley del nuevo pacto, escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es que, a leer mucho. Lea, por favor, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los días son malos y los tiempos peligrosos. Un día ya no vamos a tener libros, o ya no vamos a tener la palabra de Dios en forma de libro. Probablemente la electrónica nos gane y no logremos entender si lo que estamos leyendo es lo que fue escrito desde un principio. Por eso, ahora, apúrese a leer, porque la tecnología está avanzando. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esa ciencia se ha estado utilizando en algunos momentos para bien, pero en muchos para mal. El hombre se corrompió y está preparando justamente un golpe que herirá a todos los hombres y mujeres de fe en el mundo entero. Dicho en palabras de Dios, que si no fuera por los escogidos, Él ha reducido el tiempo de su venida por causa de los elegidos. Porque si no fuera así, si Él no hubiera reducido el tiempo de la venida del Señor, ninguno de nosotros sería salvo. Así es que apresuremos el paso, leamos y dejemos que el Espíritu Santo escriba su ley en su mente y en su corazón, en mi mente y en mi corazón. Vamos a una cita más. Dice la Escritura: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno y permanente. Hoy es un día de rescate, hoy es un día de salvación. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Ahora, vamos a algo que es importante en la vida del hombre. Esto es, necesitamos acudir a nuestra conciencia. Y si en nuestra conciencia hay cosas desagradables, si en nuestra conciencia hay luces rojas de pecado, si en nuestra conciencia hay culpa, somos candidatos
para venir al lugar santísimo, al lugar santo, al tabernáculo de Dios, para que la sangre del Cordero de Dios que ha limpiado el pecado del mundo sea ministrada sobre nuestras vidas por Jesús, Cordero y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así es que aquí está un punto en el que cada uno de nosotros deberá tomar una decisión y caminar para salvación y vida eterna, o detenerse y mantener su camino y su trayectoria en camino de pecado, muerte, que traerá condenación, juicio y tormento eterno. Eso dice la Escritura y se lo compartimos para que usted tenga elementos bíblicos para tomar una buena decisión. Por esto, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Esto es un ejercicio muy sencillo. Usted puede preguntarse a sí mismo acerca de los 10 mandamientos, ponerlos delante de sí y saber si en algún momento ha mentido, si en algún momento ha robado, si en algún momento ha adulterado, si en algún momento ha quebrantado alguno de estos pecados, alguno de estos mandamientos escritos en el primer pacto. Le garantizo que todos hemos cometido pecados y necesitamos venir a esta gracia que ofrece el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesús como Cordero inmolado y por el cual la sangre derramada nos ha limpiado de todo pecado. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, el sacrificio único para salvación y vida eterna. Sí, un llamado al arrepentimiento buscando el perdón de Dios por el pecado. Llegamos ya al final de este mensaje. Solo me resta una reflexión más para la gloria de Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre la que nos limpia de todo pecado y no cualquier sangre, es la sangre de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, tomemos esta gran decisión y vivamos nuestra vida a partir de hoy en Cristo. Una vida purificada, una vida santificada, una vida limpia, una vida renovada, una vida nueva en Cristo Jesús, lavados con su sangre. En Primera de Pedro, capítulo número 1, dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted es hijo de Dios, entonces usted y yo somos hermanos. Sí, somos hermanos, somos hijos del mismo Dios, hijos del mismo Padre Celestial. Entonces tenemos que andar en santidad y vivir nuestra vida con temor y con temblor, sabiendo que ya fuimos rescatados por la sangre derramada de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, en Cristo, aleluya. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra de fe que predicamos. Usted necesita una relación con Dios. Más que una religión, necesita una relación personal con Dios como hijo y vivir en obediencia a la voluntad del Padre. Los días son malos, pero para Dios hoy es día de gracia. Hoy es día de salvación. Dios habla en tiempo presente en medio de la maldad de esta generación que es perversa y adúltera, en medio de la maldad de los hombres en el mundo entero, en medio del dominio y la potestad del príncipe de los aires, el príncipe de las tinieblas, Satanás, la serpiente antigua, el adversario, el acusador, el que acusa de día y de noche a los hijos y a las hijas de Dios, en medio de las potestades de los aires, en medio de esta gran tribulación por la que vive y pasa y atraviesa el mundo entero, Dios le habla en tiempo presente. Dios me habla en tiempo presente y le dice y me dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. El día de la gracia de Dios sobre su vida y sobre mi vida. ¿Qué hacemos entonces, predicador? Ya entendí que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el Cordero que Dios mismo dispuso, siendo Padre de Él, en sacrificio,
para rescatar al mundo entero de su condición de pecado. Ahora pues, hagamos algo en el nombre de Jesús. Yo le pido con todo mi corazón que lo intente. Pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados y reconozcamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Y tomemos a Jesús como Señor y como Salvador. Y pidámosle a Dios que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, y aceptando que esta salvación y este perdón de pecados es por gracia. Es un regalo de Dios. El perdón de pecados y la salvación consecuente es un regalo de Dios. El precio fue muy alto. Ningún hombre sobre la faz de la tierra podría soportar tal castigo. Pero Jesús fue a la cruz y dice la Biblia que como cordero no abrió su boca y no se quejó. Y fue en silencio hasta la cruz, hasta la consumación del pacto establecido entre Él y nuestro Padre Celestial. No abrió su boca, sino que al contrario, en su último aliento, Él dijo: Señor, consumado es. Y expiró. Hoy, esa sangre derramada me limpia de todo pecado, si creemos y si se lo pedimos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor bendito, reconociendo nuestra condición de pecadores, Señor. Todos los días pecamos, Señor. Y necesitamos, Señor bendito, entender que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz fue una sola vez y para siempre. Y acudir al trono de la gracia, acudir a tu presencia, así como dice en Isaías capítulo número 1. Vengan a mí y estemos a cuenta. Tú perdonarías nuestros pecados si fueran rojos como la grana. Los perdonarías y los emblanquecerías con la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, perdona mis pecados. Lávame mis pecados. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea lavado de todo pecado. Y aún, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y mi Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de este día, tu Hijo Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Lo reconozco con todo mi corazón y yo sé que fue levantado de entre los muertos. Y en esa semejanza de su resurrección seremos también resucitados y llamados a ti, llevados a ti, y estaremos en tu presencia eternamente. Porque tu Hijo Jesús nos dejó una promesa en la que descansamos. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para que donde Él está, usted, que llegó al final del mensaje, también esté. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de la fe. Me gozo con todo el corazón y le mando un abrazo fuerte. Bienvenido a la familia de la fe. Hermano, hermana, aleluya. Ya falta poco. Si usted se convirtió en este día, cuando se complete el número de los escogidos, entonces veremos nuevamente al Señor. Y como usted le ha quitado un número o un valor a este número que está determinado, me alegro porque ya falta menos. Dios le bendiga. Hasta pronto. Gracias por su paciencia durante estas 6 entregas. Mañana tendremos un día glorioso. Más milagros, más señales, más prodigios por la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Aleluya. Hasta pronto.